Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast Bajo las arenas del tiempo. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en las distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en @bajo las arenas del tiempo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y sobre todo en la plataforma de podcasts iVoox. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo del podcast Bajo las arenas del tiempo. Estaba dudando si grabarlo porque, bueno, pues con los fríos que tenemos, pues nos hemos resfriado un poquito y tengo la garganta un poco mala. Pero bueno, yo creo que se me escucha bien y creo que, bueno, creo que podemos proceder a la grabación. Hoy, el capítulo de hoy, lo hemos titulado Post Erectus, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el marco de la evolución humana cuando ya Erectus, como ya veíamos en el capítulo anterior, está ya expandido, ¿no? O ya ha llegado a zonas del continente asiático, ha llegado a zonas del centro oriental europeo. Comenzamos a ver las primeras muestras de hominización en el marco occidental europeo. ¿Y en qué situación nos encontraríamos? Tanto a nivel morfológico del marco evolutivo como a nivel de cultura, industria, lítica, yacimientos. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué surge a partir de ahora? Es decir, cuando hablamos de Erectus, como luego veremos más adelante y vimos en la parte final del capítulo anterior, surgen nuevos linajes procedentes de esa adaptación de Erectus, como veíamos, Homo florescensis en la isla de Flores, Homo naledi en la parte sur de África. Y claro, ¿en qué forma, tanto a nivel morfológico, vamos a ver esas características que van a conformar o configurar, mejor dicho, las nuevas linajes, y qué cultura, como veíamos, que ya con en torno a 1.700.000, el achelense surge en África y se ve claramente como un marco tecnológico distinto, con características muy específicas, con unas relaciones técnicas industriales muy características, es decir, rompe realmente la dinámica tecnológica y de uso funcional que veíamos con el urdubayense, y ahora en el marco achelense pues tenemos inclusive más herramientas, con una especialización en el marco tecnológico. Entonces vamos a intentar ver cómo se refleja esa dinámica en Europa. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, en torno a la segunda mitad del siglo XX, surgen dos ideas, o digamos que la línea de pensamiento acerca de cómo la hominización llega a Europa, o cómo se distribuye el marco cultural y digamos, físico de los homínidos en Europa, tenía dos líneas. Por un lado se pensaba, daban por hecho que el ser humano o el homínido había llegado a Europa en torno a unos 600.000 años aproximadamente, ¿vale? Con la nueva tecnología del achelense. Por lo tanto, se denomina a esta línea de pensamiento como una short chronology, una cronología corta, en el que no se entiende
que haya una ocupación o un asentamiento de linajes o especies homínidas anterior en esas fechas. ¿Por qué? Pues porque se entiende que la salida de África era en línea hacia el corredor sirio-palestino, surge en África y se extiende hacia Oriente, pero en ningún momento Europa, en cronologías anteriores a 1.000.000 de años, pues era factible. También en ese momento también hay que tener en cuenta que no existen en la primera mitad del siglo XX restos fósiles con esas cronologías. Por lo contrario, desde posiciones avanzadas en la academia, en las que se encontraban, sin ir más lejos, los miembros del equipo de Atapuerca, por allá en la última década del siglo pasado, eran más proclives a entender una relación humana en el marco geográfico europeo con una mayor cronología, denominada como la Large Chronology del Paleolítico, entendiendo que en el marco de la evolución humana, Europa, o mejor dicho, el territorio que alberga lo que hoy día se conoce como Europa, habría sido ocupado con anterioridad a esas cronologías cortas, a esos 600.000 años, y se establecerían marcos temporales próximos en torno al 1.000.000 de años o superiores, enmarcados en un marco cultural denominado como o del modo 1 de odubayense, asociado mayormente a Homo ergaster, o esa salida de Homo ergaster y bifurcación hacia Asia, hacia Homo erectus, y lo que sería a posteriori la identificación morfológica en Europa. Bien, quería hacer hincapié en este caso a las cronologías, porque es verdad que hablamos de millones de años, llevamos hablando desde que empezamos los capítulos del podcast Bajo la arena del tiempo, hablando de cronología de millones de años asociado a linajes, especies, etcétera. Pero bueno, hay que explicar un poco cómo se estructura, ¿no? Cuando hablamos de época, ¿vale? Esta fotografía que tenéis en pantalla, que explica muy bien, desde mi punto de vista, un poco para entender, ¿vale? A grosso modo y sin entrar en muchas especificaciones, una línea temporal, ¿no? Tenemos en torno a 3 millones de años, lo que denominamos como Plioceno, que es una edad geológica, ¿vale? Vamos a hablar de edades geológicas y luego asociadas a edades culturales. Como bien sabemos, la estratigrafía es una ciencia disciplinar del marco de la geología que estudia la seriación, es decir, cómo se van distribuyendo las capas geológicas de distintos materiales pétreos, de distintos materiales que componen de mineral la sedimentación de la Tierra, y la identificación y la secuenciación, es decir, establecer dinámicas de ocupación, superposición, lateralización, horizontalidad, verticalidad de cada uno de esos estratos es lo que se denomina, ¿vale?, como estratigrafía. Entonces, viene de la geología y la arqueología, ¿vale?, acoge a través de Edward Harris esos principios de la geología y los lleva a la estratigrafía arqueológica. Por lo tanto, cuando hablamos de pleistocenos, hablamos de edades geológicas a nivel de la Tierra. Hemos visto Plioceno en torno a 3 millones de años hasta unos 2.600.000. A partir de 2.600.000 se constituye la denominación como Pleistoceno, de la edad geológica del Pleistoceno, que va a ocupar prácticamente todo el marco cronológico prácticamente hasta prácticamente los 40.000 años, 50.000 años, que ya es lo que se denomina como Holoceno. Que luego, y aquí hago alusión a una charla que vi en YouTube de Antonio Rosas, ¿vale?, en la que hablaba, y estoy totalmente de acuerdo con él en ese planteamiento, al respecto de la denominación de la era geológica actual como antropoceno. ¿Por qué? Pues porque evidentemente toda
podríamos decir, transformación del medio, del medio ambiente, del marco geográfico, territorial, orográfico, es decir, del territorio en el que se enmarca el ser humano, es transformado. De ahí un poco, cuando hablamos de conceptos de paisaje, bueno, no me voy a enrollar ahora en eso, pero sí es verdad que los conceptos de paisaje es la interacción entre la ocupación antrópica y su, digamos, relación con el medio ambiente, ¿no? O cómo el ecosistema ha sido modificado, transformado a través de la mano humana, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, Plioceno de 3 millones a 2.600.000, Pleistoceno de en torno a 2.500.000 hasta unos 40.000, 50.000 años, y luego Holoceno, y lo que sería ya a partir de, podríamos decir, de nuestra era, como Antropoceno. Pero bueno, bien, entonces, eso serían las edades geológicas. Eso tiene asociado un marco cultural, que es lo que entendemos por paleolítico, ¿vale? Que es la edad de piedra, ¿no? Claro, pero la edad de piedra antigua, es decir, cuando hablamos de un marco cultural en el que, como bien sabemos, desde Paranthropus boise, ¿no? Inclusive ya Australopithecus también teníamos indicios de un uso de herramientas de piedra, pero al final ya del género Homo, y bueno, un poco lo que luego en el próximo capítulo, en la entrevista con Roberto Sáez, le especificamos, o le pedimos que nos explique un poco esas nuevas investigaciones sobre Paranthropus boise y qué características morfológicas se observan en el marco, digamos, óseo y su relación con el utillaje o industrialítica. Por lo tanto, ¿vale? Ese paleolítico está también diferenciado en paleolítico inferior o dividido en paleolítico inferior, que llega en torno prácticamente desde Australopithecus hasta en torno a unos 140.000 años, 190.000, luego lo veremos poco a poco a lo largo del capítulo de hoy, y luego un paleolítico superior, que es el ya denominado como las culturas del hombre anatómicamente moderno. Bien, eso sería un poco para entendernos, ¿no? El marco cronológico y estratigráfico en el que nos vamos a mover. Y esto viene desarrollado por un paleolítico inferior en torno a 2,5 millones, 125.000 años, en el que vemos Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis inclusive, primeras herramientas de piedra con el modelo oldubayense y achelense, un dominio del fuego por parte de Homo erectus o el hábitat al aire libre. El paleolítico medio, que mayormente está vinculado a Neandertal y al modo 3, al musteriense, que va en torno a 125.000, 40.000, aunque bueno, hay que ver que las cronologías de Homo neandertal inclusive pueden ser un poco más antiguas, ¿no? En el que ya pues tenemos herramientas de piedra sobre el asca, puntas de flecha, redera, es decir, ya existe una especialización de cada una de las herramientas que vamos a utilizar para el desarrollo funcional de nuestro día a día, ¿no? También enterraban a sus muertos y habitaban en cuevas. Y luego tenemos el paleolítico superior, que va en torno a 40.000, 10.000 años, en la que es prácticamente Homo sapiens o los hombres anatómicamente modernos, en la que ya hay herramientas de piedra y de hueso, existe ya un arte y un pensamiento simbólico, aunque, bueno, esto es un poco una dinámica convencional, porque yo creo que ya los últimos estudios sobre el hábitat y la implicación de Neandertal con el hábitat en el que habita y la inclusión en las cuevas y el uso de elementos simbólicos tanto a nivel pictórico como a nivel de grabado, yo creo que a día de hoy ya eso está superado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y podemos inclusive plantearnos el hecho de que Neandertal, si bien es cierto, y el otro día precisamente debatía con unos compañeros en Facebook sobre la denominación de arte de Neandertal, no estoy de acuerdo en que haya que incorporarlo o denominarlo como arte, pero sí por lo menos darle un marco de aspecto cultural, simbólico, pictórico
a una identificación de esos elementos, de puntos, líneas, grabados, geométricos, podríamos decirlo, etcétera, que en cronologías asociadas con Neandertal, aunque claro, últimamente las investigaciones en torno a la salida de los hombres anatómicamente modernos o de Homo sapiens y su llegada a Europa se ha retrasado, mejor dicho, se ha retrotraído, de manera que ya no estamos hablando de 40.000 años, sino que podemos inclusive, estamos hablando, por ejemplo, en yacimientos en el corredor sirio-palestino, en el mal llamado país de Israel, con cronología en torno a 88.000 y 90.000 años, de manera que esa relación, ¿por qué no podría haber llegado a Europa occidental incluso antes de lo establecido con esos 40.000 años, ¿no? Pero bueno, son dinámicas que luego veremos más adelante y que inclusive hablaremos con especialistas en este podcast para que nos resuelva un poco las dudas al respecto. Pero bueno, eso sí, quería enmarcar cronológicamente y a nivel de estratigrafía, un poco para entendernos los espacios temporales en los cuales nos vamos a mover. Bien, en Europa, en esa época, el ordubayense, el modo 1, la cultura lítica, es, digamos, identificado y documentado en yacimientos como, por ejemplo, Fuente Nueva 3, Barranco León, Venta Micena, la Cima del Elefante, en Atapuerca, y en el que, pues, por ejemplo, se asocia, ¿vale? Si bien es cierto que Venta Micena son yacimientos exclusivamente donde la documentación de material arqueológico corresponde al aspecto de la industria lítica, existen otros yacimientos como Barranco León, en Orce también, como ya veíamos en el capítulo anterior hablando con Juanma, en el que no solamente viene asociado el marco cultural a través de la industria lítica, sino que aparece vinculado restos óseos como el premolar decidual documentado, ¿no? que ya marca lo menino. Al igual que en Cima del Elefante, en Atapuerca, en el que asociado a elementos de industria lítica aparece el arco cigomático denominado como Pink, que nos hablará el capítulo que viene Roberto Sáez sobre él, y las cronologías, un poco para confirmar esa línea de pensamiento con el que empezábamos el capítulo, la Large Chronology, confirman estos yacimientos, confirman estos restos, confirmaban por lo tanto, la dinámica ocupacional europea en el marco homínino en más de 1 millón de años. 1,2 millones de años en la Cima del Elefante, en Atapuerca, y 1,4 millones de años en Barranco León, en Orce, en Granada. Lo que nos indica, por tanto, que tanto Homo ergaster, Homo erectus en Eurasia, como por ejemplo en Damnisi, desde 1.800.000 años, ya se expande de manera total. Es decir, si lo veíamos en Damnisi, con 1.800.000 años, la proliferación de homininos relacionados y vinculados con esas primeras salidas africanas, en torno a 1.400.000 o 1.200.000 en Europa Occidental, en la península ibérica, ya tenemos presencia de esos mismos homininos o de homininos con unas similitudes características morfológicas. Es verdad que ahora mismo no tenemos suficientes datos fósiles como para poder darle una identificación de linaje hominina. Sin embargo, claro, entendemos que por líneas generales estaríamos hablando de esos Homo ergaster salidos de África o de esos Homo georgicus, ¿vale? Acordaros de cuando hablábamos de Manisi, y que proliferan hacia Occidente, llegando inclusive a la península ibérica. La expansión total en Europa Occidental, podríamos decir en todos y cada uno de los espacios, Italia, Grecia, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, surge en torno a los 780.000 años. Y claro,
la línea, ¿vale? En torno a 700.000 años, va a ser la que va a hacer la tendencia en la que toda la expansión, lo que entendemos por el territorio a día de hoy europeo, ya estaban más que asentados, ocupados y habitando espacios, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar que en torno a esos 1.400.000 hasta 780.000 van surgiendo modelos ocupacionales de nomadismo, de movimiento entre los distintos grupos homininos siguiendo a las grandes manadas de mamíferos y de herbívoros, como veíamos en el capítulo cuando nos hablaba Juanma de la gran riqueza faunística que tenía el yacimiento de Orce, Ventamicena, Fuente Nueva, ¿no? Es decir, estamos hablando de que, y un poco como enlazábamos, ¿no?, esa vinculación y esa similitud entre, por ejemplo, Orce y Atapuerca y la Cima del Elefante, como el marco ecosistémico, el marco medioambiental, el marco cultural y el marco hominino se relacionaban precisamente porque estábamos hablando de espacios similares, y de ahí que los grupos homininos cruzarían y se relacionarían y digamos, ocuparían el máximo territorio extensible. Y aquí surge la duda de entender cuál sería el último ancestro común y qué significan esas siglas. Cuando hablamos de último ancestro común, estamos en un momento en el que a partir de ahora surgen unos linajes que van a conformar o configurar lo que hoy día los restos óseos nos han estado explicando, y los yacimientos, las cronologías y demás nos están hablando de 3 linajes, podríamos decir, vinculados y relacionados entre ellos: Neandertal, Denisovano y Sapiens. Pero claro, es en este Paleolítico medio en el que, en este Pleistoceno medio, mejor dicho, en el que surge una vinculación entre linajes. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del último ancestro común en evolución humana? Es sin duda el enlace filogenético entre las dos grandes especies de último linaje, como son Homo neandertal y Homo sapiens, ¿vale? Entonces, la idea es que falta o faltan datos para saber si tal especie podría o pudiese ser ese último ancestro común. Nos encontramos con cráneos que combinan aspectos muy robustos del esqueleto facial y prominentes torus supraorbitarios, aunque diferenciados en 2 segmentos de diferencia de Homo erectus. Son elementos morfológicos documentados en Europa, con bóvedas craneanas claramente expandidas, además reorientaciones de la apertura nasal y posición del canal incisivo, caras más verticales y no tan anchas como los erectus. Bien, cuando hablamos de este tipo de hominino, tenemos que hablar sin duda alguna de la grandolina, de Atapuerca. En torno a finales de los años 90, primera mitad de la década de los 90 y finales de la década de los 90, Atapuerca da un salto a nivel académico, a nivel técnico, a nivel de importancia, de interés, precisamente por la documentación en la TD6 de grandolina de restos óseos humanos, en los cuales se puede identificar características arcaicas y características modernas, por lo que se vincularía a través de los investigadores que todos conocemos y que son mundialmente conocidos, como Eudald Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga, una identificación de un linaje o de una especie propia como es el Homo antequesos. Explicaremos cuáles son las características del yacimiento de la grandolina, tanto a nivel físico, ¿vale?, como a nivel estratigráfico y demás. Pero sin duda, a partir de ahora, cuando hablamos de
de este Pleistoceno inferior y de su relación con Europa, tenemos que hablar de estos yacimientos. Hemos dicho Orce, y tenemos que hablar de la TD6 y de Atapuerca. Homo antecessor, en torno a una cronología de 950.000 años, se documenta la Gran Dolina en el nivel de TD6 en Atapuerca por el equipo de Eudald Carbonell, como ya he comentado anteriormente, Joel Villarsuaga y José María Bermúdez de Castro. Los primeros restos fósiles de Homo antecessor son publicados en 1997, es decir, se documentan en 1994 y se publican en la revista Stien en 1997. Corresponden con una cueva de 27 metros de largo por 12 metros de ancho y con 5 niveles con presencia homínida de los 11 totales, es decir, a una cueva que tiene 11 niveles de ocupación, de los cuales 5 se han documentado restos óseos humanos. Y los más antiguos se datan en torno a 950.000 años y están adscritos al modo cultural, o a lo que denominábamos en esa primera diapositiva, de las divisiones culturales del marco temporal, en el modo 1, modo odubayense del Paleolítico inferior. Bueno, sin ir más lejos, invitaros a leer el libro de Homo antecessor de Eudald Carbonell y de José María Bermúdez de Castro, la revista de Atapuerca, 40 años ahora se cumplen 50 años de su documentación, perdón, 40, documentales, o sea, Atapuerca surge, si bien es cierto, como ellos cuentan en ese libro, los primeros años, bueno, se llegó inclusive a tildar de nulidad del yacimiento y a los investigadores. Es a partir de 1994 en el que el salto cualitativo es fundamental para entender lo que hoy es a nivel internacional Atapuerca. Se documentan en torno a 180 fósiles entre 8 y 11 individuos, con un número mínimo de individuos entre 8 y 11. Y se identifican claramente a nivel morfológico con una cara plana, una cara moderna, pequeña, con una fosa canina, superficie deprimida en el maxilar, ¿vale?, bajo las órbitas, esta parte de aquí, ¿vale? También una mandíbula delgada y poco especializada. Es decir, no tenemos grandes nomios como veíamos en los Australopithecus, es decir, tenemos una mandíbula más grácil, ¿no?, más ligera en ese caso. Un doble arco supraorbitario, ¿vale?, por encima de las órbitas, frente hacia atrás, ¿vale?, apertura nasal ancha, dientes pequeños, pero grandes incisivos, es decir, con características primitivas y sobre todo en forma de pala, y no tenían mentón en la mandíbula. Características que luego veremos más adelante y que van a configurar o conformar esa línea evolutiva a nivel de identificación de especies a posteriori. Individuos altos, de entre 1,70 y 1,80 metros de altura, robustos, corpulentos, con torno a una esperanza de vida de unos 40 años aproximadamente y unos 1000 centímetros cúbicos de cerebro. O mejor dicho, de capacidad craneana. El canibalismo se identifica en Homo antecessor y es la primera vez que se identifica una práctica o el canibalismo como práctica alimentaria o de supervivencia también de una especie hominina. Va a configurar sin duda un planteamiento nuevo en identificar modelos sociales de los homínidos arcaicos y su relación también con su desarrollo social, cultural y evidentemente alimentario. Va a romper tabúes al respecto del canibalismo, como luego veremos inclusive con otras especies como Neandertal.
neandertal, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que se documenta, al igual que luego veremos en la cima de los huesos, con Heidelbergensis, vamos a ver las primeras prácticas de traumatismo violentos en restos óseos. En Montequesor, en la Grandolina, vamos a través de las marcas de corte en los restos óseos homininos, el uso funcional de herramientas líticas para extraer modelos productivos alimenticios del propio marco corporal de los homínidos. Sin duda, el libro de Eudald Carbonell y José María Bermúdez Castro es recomendable 100%. Y bueno, como vemos, la documentación de TD6, de la Grandolina, pues ya vemos claramente esas características modernas, pero con características todavía de ese marco arcaico, ¿no? Es decir, si bien es cierto que O Montequesor tiene unas cronologías posteriores a esa documentación tanto en Pink, encima del elefante, como en Barranco León, de ese premolar decidual, en torno, nos marca una línea de pensamiento relacionada claramente con esa adaptación al medio y vinculación de Homo ergaster en Europa occidental, y como a Homo Montequesor sería esa línea, ¿vale? Sucesoria, podríamos decirle, entre comillas, de esos homininos adaptados y ocupando espacios de Europa occidental. Y la vinculación y la documentación con esas prácticas del canibalismo propias ya de, por primera vez documentadas, como bien decía en una entrevista Eudald Carbonell, es la primera vez en la historia que se documenta el canibalismo. Son restos óseos con una buena conservación, con una buena identificación a nivel morfológica, sobre todo no identifica un individuo corpulento, robusto, fuerte, grueso a nivel morfológico y de estructura ósea, y eso nos da pie a entender un hominino que se adapta a los marcos orográficos y territoriales existentes en la península ibérica en esa época. Son cambios que, en palabras de Jordi Agustí, se refleja en una frase muy interesante, y es que cuando se dice que los homininos salieron del bosque, eso no es así, sino más bien el bosque los abandonó a ellos, ya que surgen a partir de este periodo, ¿vale? Unos cambios que vamos a ir, o como resultado de unos cambios, tanto a nivel medioambiental como a nivel territorial, orográfico, ecosistémico, etc. Los homininos tienen en sus genes la estrategia de protección que había asegurado la supervivencia a los primates durante tanto tiempo. Y es sin duda la sociabilidad, la denominación de la sociabilidad o el concepto de sociabilidad. Si bien es cierto que sabemos y entendemos que los primates son animales sociables, en grupos sociales o de organización estructural en grupos sociales, los homínidos, por supuesto, tendrían que ser como primates que son. Lo que pasa es que ahí es donde está la clave, para entender la proliferación, la continuidad evolutiva y la expansión morfológica de, por ejemplo, Homo erectus, lo vimos en su día con Homo habilis, con Australopithecus. Es decir, una de las características que han ido identificando y digamos, marcando tendencias respecto del género Homo es sin duda la sociabilidad. Y el aumento del grupo permite adentrarse en la sabana, es decir, cuando tenemos más número de individuos en el grupo, en el clan, perdemos ese temor
a lo desconocido, nos plantea, la protección del grupo nos plantea un salto en el avance hacia adelante y para explorar nuevos lugares, llegar a otros espacios territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. El mono desembocó, mejor dicho, en un mono sensual que va asociado a la manera de interpretar, ver, observar e imaginar. Es decir, un mono, el homínino, en palabras de Jordi Agustí, es sin duda un mono que usa los sentidos y aprovecha esos sentidos para interpretar mejor. También lo veíamos cuando hablábamos en los primeros capítulos de las características morfológicas del frontal, o sea, de la cara proyectada hacia adelante, con esos glóbulos oculares centrados y frontales. Eso nos permitía una visión 3D, una visión para poder interpretar cómo recojo o cómo coger o cómo moverse desde el punto de vista oracutivo, etcétera, etcétera. Es decir, esas características han ido evolucionando poco a poco y claro, nos vemos en unas situaciones en la que a partir de estas fechas los grupos sociales homínidos van a ser fundamentales para entender la dinámica expansiva del género Homo, de los distintos linajes, la vinculación en red a través de cada uno de los linajes, como veremos cuando hablemos de denisovanos, neandertales y sapiens. Lo hemos visto también en Erectus, cómo se ha ido relacionando con otros linajes o conformando otros nuevos linajes. De ahí la importancia que tienen los cambios en el ecosistema y en el medio ambiente y cómo la adaptación y cómo la relación y la interrelación de los homínidos con sus espacios territoriales. A partir de en torno a 1.700.000 años en África, pero en Europa en torno a 500.000 años, en Europa occidental, llega el gran cambio. Llega la cultura achelense, denominado como modo 2, en el que pues nos encontramos por un lado con una dinámica conceptual distinta, es decir, el hominino entiende la herramienta como una herramienta que le va a conformar una posibilidad de ampliar sus usos funcionales de la misma. No es una herramienta de uso y abandono, sino que es una herramienta de perfeccionamiento, de cuidado, de mantener en la propia herramienta para su uso y que además no solamente tiene un uso, sino que tiene diversos modelos de actuación, ¿no? La base de esta revolución cultural es sin duda el bifaz, representando la concepción conceptual en la manera de elaborar y concebir un útil, la herramienta. El concepto de herramienta aquí es muy importante porque ya no solamente es un utilítico en el que utilizamos para obtener el tuétano, para machacar o para cortar y ya está, sino que ahora utilizamos la herramienta. ¿Qué es una herramienta? Una herramienta es un utensilio que lo utilizamos y lo guardamos para volver a utilizarlo. Y más el bifaz, en el que no solamente tiene una función, sino que tiene varias funciones. El núcleo pasa de ser función básica de producción de lascas a ser un instrumento final. Es decir, los núcleos pasan de ser un extractor, podríamos decirlo así, un extractor de lascas para poder utilizarlo para cortar, a perfeccionar el propio núcleo y obtener una herramienta. El hacha de mano va a ser sin duda la herramienta en formato grande, con dos caras simétricas, una única superficie cortante, con una forma de almendra, un extremo acabado en punta y el otro curvo. El bifaz se convierte en la navaja suiza de la prehistoria, aunque vive acompañado del hendedor, de forma cuadrangular, cava en forma de reborde recto y afilado. También se usan las lascas. Estas son retocadas una y otra vez, es decir, aprovechan esas lascas también para generar utensilios con ellos e ir perfeccionando, e ir afilándolas, limándolas, etc., ¿no?
Estas son retocadas una y otra vez, especializando lascas para usos específicos y concretos. Se trabaja también la madera y el hueso. ¿Por qué perdura el ordubayense? Esta es la gran pregunta. Si estamos hablando del mundo chilense, si estamos hablando de la cultura chilense, ¿por qué se sigue manteniendo en estas cronologías modelos industriales asociados al marco ordubayense? Pues se considera que el modo 1 no es reemplazado totalmente, ya que estos homininos vivían ligados a ecosistemas de bosques y lagos o cercanos a estos, como es el caso de Orce. Y el uso de herramientas líticas para poder usarlo en un momento y dejarla, se sigue manteniendo. En palabras de Jordi Agustí, hablamos de, en términos de tecnología lítica, ese momento coincide con la expansión de la cultura chilense por amplias zonas de Eurasia. Así, hace 780.000 años, encontramos el achelense plenamente desarrollado en el yacimiento israelí de Yesser Benot Yaakov, en el otro extremo del Mediterráneo. Los primeros indicios de tecnología chilense en la península ibérica se encuentran en la localidad de Barranco de la Boela, cerca de Tarragona, de una edad semejante a la de Yesser Benot Yaakov. Posteriormente encontramos un achelense plenamente desarrollado en la localidad de Torralba y Ambrona, datada en unos 300.000 años. Más hacia el norte, el achelense se encuentra ampliamente representado en Francia. Además de Saint-Michel, que dio nombre precisamente a la cultura, se encuentran localidades como Terramata, Lazaret, Warnack, todas ellas datadas entre 400.000 y 200.000 años. Hacia el oeste, los achelenses también llegaron al Reino Unido, donde encontramos localidades como la ya mencionada Swescambo, Boxgrove o Hoxne, todas de edades similares. El achelense también se dispersó por la India, donde las más antiguas evidencias proceden de la localidad de Bori, datada en más de 600.000 años. También está presente en la localidad Narmada, asociada con una calota humana que muestra afinidades con otros cráneos de edad similar en África. Sin embargo, el achelense no progresó en Asia, más allá de la India, una frontera que ha recibido el nombre de línea Mobius. En su migración fuera de África, la cultura achelense hubo de coexistir con los restos de la cultura ordubayense, últimos testimonios de la primera salida de África. Y eso, para que lo sepa, para quien quiera buscarlo, es el libro de Genes, Cerebros y Símbolos de Jordi Agustí. Y en palabras de Antonio Rosas, el significado y la resolución del modelo que acabamos de ver se emparejan con el fenómeno de la primera ocupación humana en Europa, ya esbozado previamente. Desde la extinción de los hominoideos en el Mioceno superior, Europa ha sido un ámbito biogeográfico vacío de primates, a excepción del género macaca y una esporádica, aunque significativa, presencia de Tropithecus, hasta la primera llegada y ocupación de los humanos. El nuevo modelo propuso que el origen del huac, del último ancestro común, tuvo lugar hace más de 1 millón de años y su anatomía corresponde a Homo antecessor, no a la de Homo heidelbergensis, como en el modelo anterior. Y por remachar la idea, este huac, ahora Homo antecessor, dio origen a 2 linajes evolutivos, unos que permanecieron y otros que salieron de África. El linaje de Homo sapiens arranca en las poblaciones de Homo antecessor, que permanecieron en África. Estos dieron origen al linaje africano, en el que distinguimos una secuencia de locales anagenética definida por Homo rhodesensis, los previamente considerados Homo heidelbergensis, exclusivamente africanos, quien da finalmente lugar a Homo sapiens. El linaje de los neandertales tendría su origen en algunas poblaciones de Homo antecessor que abandonaron África y llegaron a ocupar Eurasia occidental. Una vez en territorio eurasiático, evolucionó y dio origen primero a los pre-neandertales, llamados Homo heidelbergensis, y estos a los neandertales, llamados Homo neanderthalensis. Por lo tanto, ¿quién trae la cultura achelense? Esta hacha de mano, este bifaz simétrico, con
un mango en forma, o sea, bueno, un mango no, pero una forma de la talla semicurva que sirve para cogerlo y otra forma apuntada que sirve para apuntar y cortar, como un elemento fundamental de entender un concepto simbólico nuevo, de uso funcional distinto, de entender la industria lítica como una herramienta para crear y para usarlo a posteriori, y no como una herramienta de uso y tirarlo. Sin duda la chilense, usando también los vendedores, como hemos comentado anteriormente, que son herramientas específicas para cuestiones, para funciones distintas, nos está abriendo la mente a otro concepto cultural, a otro nuevo dominio, y es un poco lo que hablaba Antonio Rosa, es decir, cuando llega esta chilense a Europa, lo veíamos con unas cronologías en torno a 950.000 en el mal llamado país de Israel, considero que es interesante y muy importante tenerlo en cuenta, porque es precisamente esos cambios adaptativos los que van a generar el chilense con nuevos modelos domininos, como van a ser los pre-neandertales, denominados como heidelbergensis, y posteriormente las dos líneas, pero que surgen de este Homo antecessor como UAC, como el último ancestro común, relacionado y vinculado a esa linealidad que veíamos evolutiva desde la salida de Homo erectus, de Homo ergaster, desde África. Lo ha explicado muy bien Antonio Rosa en el libro La evolución humana, la evolución de Homo, de género Homo, de Antonio Rosa, sin duda otro libro que recomiendo encarecidamente y que nos va a hablar precisamente para entender qué es Homo antecessor, como hemos estado viendo, y qué son estos preneandertales denominados Homo rhodesensis, ¿vale? Esos Homo rhodesensis en África, o Homo heidelbergensis en Europa. En torno a 500.000 años. Se ha presentado esta especie como un nuevo antecedente de los neandertales y que a su vez procede de Antecessor. Sin embargo, se reconocen características morfológicas similares a especímenes africanos, asiáticos y europeos. El propio Antonio Rosas, en su libro El género Homo, como hemos estado comentando anteriormente, cuando habla de Homo heidelbergensis, habla un análisis comparado de los fósiles afroeuropeos del Pleistoceno medio, muy en especial la comparación de los cráneos de Calwe en Zambia y Petralona en Grecia, llevó a pensar que ambos compartían un mismo esquema anatómico y por tanto ambos pertenecían a ese nuevo grado evolutivo, según algunos, o a esa nueva especie según otros. Por similitud morfológica, al nuevo grupo se le añadieron otros restos contemporáneos, tanto africanos como europeos, entre los que tiene especial relevancia la mandíbula de Mauer, descubierta en una cantera próxima a Heidelberg, Alemania. La razón de su relevancia estriba en que este fósil fue clasificado en 1906 con el nombre de Homo heidelbergensis. Por exigencias del Código de Nomenclatura Zoológica, cuando un fósil previamente asignado a un nombre taxonómico es reagrupado con otros fósiles para formar un nuevo conjunto, debe prevalecer el nombre más antiguo para denotar al nuevo taxón. Por esta razón, todos esos fósiles afroeuropeos fueron formalmente incluidos en Homo heidelbergensis. Así, el primer modelo formulado puede expresarse de forma sintética del siguiente modo. Hace unos 600.000 años, descendientes de Homo ergaster dieron origen en África a la nueva especie Homo heidelbergensis.
Esta nueva especie se dispersó tanto dentro como fuera de África, alcanzando Europa occidental y quizá también el este de Asia. Los restos de Dali y Jinyusan en China podrían ser sus representantes asiáticos, como también los del Valle de Narmanda en India. Posteriormente, la nueva especie evolucionó de forma autónoma en diferentes continentes, dando origen, tiempo después, al linaje de Homo sapiens en África. Entretanto, los heidelbergensis que llegaron a Europa comenzaron a diferenciarse en los antepasados de los neandertales, debido a unas condiciones de aislamiento. Además, este modelo podría explicar otro fenómeno interesante, el claro desfase cronológico en la aparición del Achelense en Europa. Un poco lo que hemos estado hablando anteriormente, como en África en 1.700.000 y como en Europa a partir de 500.000. Además, en Europa, en un tiempo muy posterior a su primera aparición en África y en el Próximo Oriente, así como en Ubeidilla en Israel, donde hace 1,3 millones de años se detecta la presencia de bifaces propio del modo 2, el cual es el origen del achelense. Realizado, eso sí, por una especie más arcaica a nivel técnico a partir de hace 600 o 500.000 años. La posible llegada de pobladores africanos de aspectos más evolucionados, portadores de esta tecnología, parecía dar una explicación coherente al registro arqueopaleontológico conocido. El modelo evolutivo fue parcialmente cuestionado sobre la base de los fósiles recuperados de la cima de los huesos. Data Porca. Desde el año 84, una impresionante muestra de fósiles mesopleistocenos ha sido rescatada, como bien sabemos. Por lo que, a partir de la documentación de Homo antecessor, esa línea, digamos, de último ancestro común de los Homo heidelbergensis se rompe y pasan a denominarse anteneandertales. Bien, tienen una cara proyectada, medio facial, mandíbula robusta, con un espacio retromolar, hueso entre el último molar y la rama mandibular, cráneo no tan alargado y un tamaño inferior. Tienen una estatura en torno a 1,80 y un peso de unos 100 kilos. Viven en campamentos a la entrada de las cuevas, en climas fríos, secos y asociados a una fauna pues, como rinocerontes, ciervos, osos, linces, leones, gatos monteses, etc. Son prácticamente el individuo que se identifica con el achelense, con bifaces y hacha de mano del modo 2, y en Atapuerca se desarrolla un sistema de talla estandarizada que producía masivamente bifaces y lascas retocadas para fabricar puntas, rederas o denticulados. De ahí un poco la importancia, ¿no?, de que ya el modo 2 o el achelense se estandariza, se genera un marco productivo de la industria lítica. Y un poco la línea de usar el antecessor o el heidelbergensis como UAC, pues la vemos reflejada en esta diapositiva, ¿no? Sin duda, la dinámica de Homo antecessor es sin duda la que va a generar esas dos líneas claramente vinculadas tanto a Homo neandertal como denisovano y hombre anatómicamente moderno. Los grandes fósiles de Atapuerca como Miguelón o como Agamenón son claros ejemplos de esos Homo heidelbergensis o de estos anteneandertales que representan claramente unos... Si antecessor veíamos que eran individuos corpulentos, robustos, sin duda estos anteneandertales van a configurar claramente una dinámica mayor, porque además tienen mayor corpulencia, tienen mayor elemento muscular y tienen una relación claramente más fuerte, ¿no? Y luego el uso claramente de ese achelense especializado, ¿no?, con el uso de hendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, queremos hacer alusión al artículo que Walter Neves y su equipo de paleoantropólogo brasileño que presentan la Quaternary Environments and Humans, de la revista sobre relaciones
humanas en el cuaternario en 2024. Se llama The Latest Steps of Human Evolution, What the Hard Evidence Has to Say About It. El estudio analiza las etapas finales de la evolución humana durante los últimos 500.000 años, un periodo caracterizado por una gran diversidad de especies del género Homo. En las últimas 2 décadas, nuevas excavaciones, redataciones de fósiles y hallazgos en África, Asia y Europa han transformado profundamente la comprensión de cómo evolucionó nuestra especie y cómo se relacionó con otras formas humanas. Los autores recopilan y comparan 86 cráneos fósiles bien conservados en Europa, África y Asia mediante 25 mediciones craneales, aplicando análisis estadísticos para evaluar sus afinidades biológicas. Esto permitió estudiar las relaciones evolutivas entre las especies arcaicas como Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Los principales hallazgos que plantea el artículo. Bien, Homo heidelbergensis no es una sola especie. Los fósiles tradicionalmente agrupados bajo ese nombre muestran una gran diversidad morfológica según la región. En África deberían clasificarse como Homo bodoensis, en Asia Homo daliensis y en Europa conservar el nombre de Homo heidelbergensis. Esto sugiere que existen, por lo tanto, 3 linajes distintos dentro del ámbito de los preneandertales o de los llamados heidelbergensis. Luego, por otro lado, el origen de Sapiens. Los resultados apoyan firmemente un origen africano para los humanos modernos, alrededor de 230.000 años atrás. Y descartan el modelo multirregional, que proponían orígenes simultáneos en distintas regiones. Las poblaciones de Homo sapiens de África, Asia y Europa muestran una morfología muy uniforme, lo que indica un único origen común. La relación con los neandertales, pues bien, heidelbergensis, que sería el Homo europeo, como este que hemos comentado anteriormente, fue el antepasado directo de los neandertales, aunque existieron diferencias entre los neandertales de Europa y los del Medio Oriente. Ambos formaban una misma especie cohesionada. Nuevos fósiles clave. Jebel Irhoud en Marruecos presenta rasgos intermedios entre sapiens y formas arcaicas, situándose cerca del origen de nuestra especie. Homo 1 y 2 en Etiopía, el primero pertenece claramente a Homo sapiens y el segundo conserva ciertos rasgos más primitivos. Harbin en China es un fósil excepcional que no encaja con otras especies conocidas. Los autores apoyan su clasificación como Homo longi, claramente lo vemos en el Arqueonauta 5 con respecto al ADN mitocondrial del cálculo, y sobre todo vinculado al marco denisovano. Y Guangdong en China muestra afinidades con los neandertales, lo que sugiere posibles flujos genéticos entre poblaciones de Asia y Occidente. ¿Cuál es la conclusión global? Pues los autores proponen una nueva síntesis evolutiva. Desde Homo erectus surgen 3 especies durante el Pleistoceno medio. Homo bodoensis en África, Homo heidelbergensis en Europa y Homo daliensis en Asia. Homo bodoensis evoluciona hacia Homo sapiens en África en torno a 300.000 años y Homo heidelbergensis surgen los neandertales en Europa y también denominados desde la familia Lurling como preneandertales. Y ahí está la clave. En torno a unos 450.000 años. Homo daliensis parece haber sido un linaje sin descendientes directos, una especie de callejón evolutivo, y la investigación respalda sin duda un modelo africano con diversidad regional, pero con una clara unidad biológica para Homo sapiens. Sin duda, cuando hablamos de preneandertales, tenemos que hablar de heidelbergensis, ¿no? Y esa Homo bodoensis en África o en Asia. Antequesor va a estar como bien dice Antonio Rosas, como esa parte para enlazar con estos preneandertales que van a surgir desde el marco africano y van a expandirse en Europa y que luego perdurarán y darán esa bifurcación entre, por un lado, neandertales, denisovanos y sapiens. Sin duda, una de las líneas de trabajo a día de hoy más interesantes son la relación o hibridación entre neandertales, denisovanos y sapiens, ¿no? Esa vinculación entre los 3 últimos linajes
que se ha documentado, de los cuales hablamos con Roberto Sáez, hablaremos también del próximo capítulo del cráneo de Yun Xian, con Roberto, y seguiremos estudiando y analizando estos resultados porque nos van a dar claramente una clara vinculación para entender. Yo creo que grosso modo podemos decir claramente que cuando hablamos de evolución humana y hablamos de multivariabilidad, hablamos de relaciones en red, hablamos de mezcolanza de linajes, porque creo que entre ellos mismos, como se está viendo, se documenta claramente la interrelación entre los distintos linajes, ¿no? Entre las distintas especies. Por lo que yo creo que, sin duda alguna, este último artículo que, como hemos comentado, de Walter Medes, pues representa un poco esa línea actual, ¿no? E intentar identificar la comparativa entre las distintas especies finales, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Los últimos linajes y sus ancestros. Entonces, Heidelbergensis, no entenderlo como tal, sino como un elemento regional, ¿no? de esa adaptación por parte de Homo boensis en África, ¿no? y que surgiría luego a raíz quizá también un poco de esa adaptación evolutiva desde los primeros antequesos, ¿no? Un poco esa línea, ¿no? Y yo creo que es interesante porque al fin y al cabo nos está marcando esa importancia que tienen cada una de las características tanto a nivel morfológico como a nivel físico de cada uno de los linajes, ¿no? Y cómo aparecen características similares en uno y en otro, y con cronología que por ahora se van ampliando en el tiempo, ¿no? Es decir, que parece ser que no es tan moderno como lo pensábamos, sino que, como bien esa Large Chronology lo veíamos en la segunda mitad del siglo XX, y como hemos explicado en este capítulo del podcast Bajo las Arenas del Tiempo. Sin duda, ha sido un placer y espero que hayamos aportado un nuevo conocimiento acerca de los últimos ancestros comunes y de la importancia que tuvo tanto Homo antecessor como Homo heidelbergensis en nuestro modelo evolutivo humano. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros y recordaros que seguimos trabajando en las distintas redes sociales. @Bajo Arena del Tiempo en Facebook, Instagram, X, @Bajo las Arenas del Tiempo en YouTube, @Bajo las Arenas del Tiempo en la plataforma de podcast iVoox. Y en nuestro correo electrónico, como siempre os lo decimos, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier idea que tengáis, hacérnosla llegar, por favor, en bajolaarenadeltiempo@gmail.com. Soy Iván Sánchez y esta es Bajo las Arenas del Tiempo.